Bien, pues buenas tardes y gracias por asistir a esta convocatoria de Acampada Dignidad. Hoy es un día bonito, si me permitís esa expresión tan fácil de bonito, porque sabréis que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha aplazado el desalojo de 16 familias en un bloque ocupado en Sal, en Girona, a los del Banco Malo. Es un bloque de viviendas de esta sociedad que se creó para reunir los tóxicos de los bancos, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo vuelve a darle un toque al gobierno español, también en este caso al gobierno catalán, que estaban ya dispuestos también a mandar los Mossos de Escuadra para forzar el desalojo, y concluye en su sentencia, que en este caso es un aplazamiento de la ejecución, del lanzamiento, que antes de proceder al desalojo de estas familias hay que procurar el destino que van a tener. Es un elemento importante que aquí en este país ya sabéis que no ocurre. Aquí los jueces, las comisiones judiciales, directamente hace un lanzamiento judicial y les importa un bledo si los que van a ir a la calle son mayores, son pequeños, son niños. Por citar un caso próximo, recordamos el caso de Lourdes, en el Campo La Verdad, que la desalojaron a ella y a su familia con 2 niños pequeños, sin ningún tipo de miramiento, además ni siquiera sin avisarla, de sobreaviso, ¿no? Ahí hubo, no solamente no pensaron siquiera en los pequeños, en qué situación iban a quedar si iban a ser desalojados, sino que ni siquiera les dio tiempo a retirar sus enseres, ¿no? Acordaréis que la comisión judicial llegó justo cuando ella había llevado a los niños al cole y en la casa no había nadie, ¿no? A traición. O sea, ya la crueldad del sistema es absolutamente evidente, ¿no? Así es que es una buena noticia esta, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le dé un toque, como ya lo hizo en otra ocasión, en 2 anteriores ocasiones, considerando abusivas las cláusulas hipotecarias de España, ¿no? Así es que algo bueno tiene la Unión Europea. Todo es malo de la Unión Europea, ¿no? Y también es un buen día porque la compañera Ada Colau pues ha recibido otro premio, también en este caso un premio europeo. Y hay otra tercera noticia, que es que estamos aquí hoy precisamente para hablar de las corralas y de cómo algunas de ellas, como la Corrala Utopía, pues se mantienen. Ha conseguido sobrevivir ya más de un año, hace 17 meses que ocuparon este bloque de viviendas a Ibercaja, y a día de hoy la resistencia se mantiene, la ocupación se mantiene, y es una feliz noticia pues que efectivamente se esté consolidando este tipo de actuaciones, que yo pensaba hoy a la hora de presentar este acto, pues que se enmarca un poco en lo mejor del anarquismo español, ¿no? En la acción directa, ¿no? En decir, bueno, ya está bien, vamos a ocupar, como se ocupó la finca de Somontes, o como hay un montón de ocupaciones que hay en este momento en el país. Para hablar de esta cuestión, hemos pensado que vamos a darles a nuestros invitados unos 7, 8, 10 minutos de intervención, para luego abrir un turno de debate, de preguntas. Son personas que saben mucho del tema que hoy vamos a tratar, y después, como colofón, vamos a proyectar un documental que hice yo en la Corrala Utopía, justamente cuando se cumplía un año de la ocupación, en mayo de este año, donde trato de recoger un poco cómo es la vida cotidiana, en este caso de 3 familias, que por una cuestión puramente de azar, pues me topé con ellas y estaban preparando la comunión de una de las niñas de la familia. Así es que voy a presentar primero a Antonio Buenavida, que es el que está en el medio, compañero que está en el medio. Él pertenece al 15M y la Comisión de Vivienda. Él va a hablar de la experiencia de las corralas en general y lógicamente algo de la Corrala Utopía. Óscar Mitillo, que está a su derecha, es activista del 15M
San Pablo, iba a hablar del centro social La Soleá, y aquí a mi derecha tengo a José Ignacio, abogado a su pesar, que va a hablar del derecho a la vivienda. Así es que más o menos 8 o 10 minutos como tope y luego hacemos un turno de intervención. Hola, buenas tardes. De los 3 motivos que daba el compañero para celebrar hoy, a mí hay uno que es el que realmente me emociona y me pone las pilas, que es veros a vosotros y a vosotros aquí haciendo realidad la conquista de los espacios y de alguna manera tomándonos la justicia por nuestra mano, ya que parece que somos los únicos que somos capaces de impartirla, ya que estos tribunales pues ya estamos viendo cómo actúan y cómo actúa el resto de la sociedad. La Corrala en la Utopía, esto que vamos a ver hoy aquí en este reflejo, se gestó dentro del movimiento 15M Vivienda, pues como una posible salida, una manera de hacer algo ante el disparate de la burbuja inmobiliaria y las consecuencias que estaba teniendo sobre la familia. Me gustaría apuntar también que el tema de las hipotecas y el tema hipotecario, que es el que está hoy en el candelero como la punta, esto estoy seguro que mi compañero José Ignacio Aguilar luego va a entrar y desmenuzar un poco la cuestión. Es uno de los aspectos del derecho a la vivienda. La vivienda, como hemos definido colectivamente en Sevilla y unos más que otros, es un aspecto que, como decía un viejo luchador de Sevilla, somos los animalitos más tontos de la naturaleza. Cualquier animalito, cualquier ser vivo animal, se excava un poquito en una roca y se hace un nido, construye y trabaja unos días y se hace el nido en el paro, tiene la guarida en la cueva y le dedican unos pocos días de su energía y de su vida a tener el hábitat, a tener eso que necesitamos las personas para desarrollarnos, la vivienda, el lugar donde vivir. En cambio, para los humanos parece que nos han destinado que para que tengamos ese derecho tenemos que estar 40 años pagando más allá del 50% de lo que es un salario. La vivienda, como está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Europea, en el Estatuto de Andalucía, yo creo que hasta los municipios lo reconocen ese derecho, que parece tan claro como un derecho que no se le puede retirar a las personas, ¿no? El cobijo. También en palabras quiero yo remarcar esto un poquito de mi compañero, decía que la casa es el lugar para relacionarnos, para querernos, para amarnos, para vivir, para desarrollar nuestras vidas. Es decir, esto no le puede faltar a las personas. En esta sociedad neoliberal, capitalista, a ultranza, donde parece que están imponiendo, y esto que estamos recibiendo actualmente de la política del gobierno español, pues va en esa línea de estos neoliberales que dicen aquí esto es la ley de la selva, lo dicen ellos que son los leones y las fieras que tienen las garras afiladas, y nos dice y aquí porque cada uno luche y que cada uno lo consiga partiendo de esta situación de ventaja que ellos tienen. Fue en el año 2005 donde estábamos enredados en Sevilla por la defensa de uno de los aspectos del derecho a la vivienda, que es el inquilinato, que ha sido como hemos vivido en España, como han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, antes de que a esta gente se le ocurriera decir, no, hay que ser propietario, comprar. Venga, vámonos, vamos a alimentar la burbuja inmobiliaria, vamos a convertir todo el suelo de España en edificable. Vivíamos en alquiler, pero ni siquiera en alquiler tampoco nos dejaban vivir. Se estaba preparando en el 2005 y antes, bastante antes, se estaba preparando el asalto a la vivienda y a convertir esto en este circo que han montado donde hay tantas víctimas. En el año 2005, 10 familias de un barrio de Sevilla céntrico
San Bernardo, un barrio que había sido obrero siempre, un barrio donde vivíamos por trabajadores y trabajadoras, pues se había hecho objeto del deseo de las inmobiliarias y los constructores, porque allí donde nadie quería vivir antes, un arrabal que estaba detrás de la vía, pues ahora después de la Expo han quitado las vías y ahora esto ya está en el centro. Ahora esto sí nos interesa. Empezaron a desalojar de aquellas 7.000 familias hasta que en el año 98 quedábamos algo así como 120 familias en el barrio con más de 30 años. Habíamos visto desfilar a nuestros vecinos en ese fenómeno que ahora cuando veníamos por aquí, que se llama gentrificación, que es cuando las clases pudientes, las clases acomodadas, se les apetece los lugares de vida tradicional. Veníamos por este barrio y digo, esto huele a gentrificación, aquí huele que esto ha sido un barrio popular y que ahora vive gente con dinero, profesionales, gente que tiene la cosa segurita y ahora, bueno, pues se han instalado en el centro de Córdoba y en los sitios emblemáticos. Pues nosotros, esas familias que quedábamos en el barrio, pues veíamos que ese era nuestro camino. Íbamos a hablar con los propietarios y los propietarios iban a hacer su negocio. Íbamos al ayuntamiento y como decía uno de nuestros vecinos, íbamos a urbanismo y allí nos leían los derechos del propietario. Y veíamos que nuestro destino era salir. Empezamos a reunirnos, nos juntamos, estas personas de mi barrio, estas 10 familias de San Bernardo, nos juntamos con otros colectivos que había luchando en Sevilla, concretamente la Casa Palacio Pumarejo, una casa de vecinos que también le había hincado el diente a la especulación, una lucha que se ha estado ganando y que se sostiene. Siguen viviendo allí los vecinos que han sobrevivido, siguen allí. Y empezamos a reunirnos y empezamos a ver qué hacíamos para que no nos desalojaran de nuestras casas, de nuestros alquileres, donde muchos de las familias que estábamos en ese problema habían nacido en sus casas, habían nacido en la misma casa donde estaban alquilados. Veíamos que nos echaban, nos juntamos y un buen día uno de los vecinos le dice, aquí lo que teníamos que hacer, una cosa que habían construido en el barrio que no sabíamos ni de quién era darle una patada a ese edificio y ya vería cómo nos iban a echar cuenta. En principio aquello pareció una locura, pero bueno, empezamos a reunirnos con otra gente, con la plataforma de inquilinos amenazados que estaba empezando a funcionar en Sevilla y allí logramos envalentonarnos. Vimos que aquello era posible, que aquello era factible. Estuvimos estudiando la casa, etcétera, etcétera, y finalmente, pues armándonos de valor, estas 10 familias con una media de 64 años, la mayor tenía 89 y el más joven tenía 49, pues, y apoyados por el movimiento, por el derecho a la vivienda de Sevilla, pues dimos el paso. Aquello tuvo un éxito hasta el punto de que de las 10 familias estamos viviendo en ese mismo edificio que el ayuntamiento se vio obligado a comprarlo y a convertirlo en viviendas sociales. Ocupamos 10 viviendas y eran 15 las que había en el edificio. Las otras 5 han estado rotando para familias que tenían que alojarse temporalmente hasta que se le diera una solución. Allí seguimos y allí tuvimos una experiencia que yo creo que han sido también el reflejo, los pasos que vamos dando, pues yo creo que van haciendo eco. Y cuando el movimiento 15M Vivienda se empieza a reunir con familias desalojadas, con familias que no eran solo de hipoteca, eran familias que no podían pagar los alquileres, algunos de la empresa municipal que en Sevilla está alquilando los pisos a precio de mercado, pues cuando empezamos a ver, alguien también soltó, y si ocupamos colectivamente, como se hizo entonces. Esto a todas y a todos nos da mucho miedo, esto es desobedecer la ley, esto es una cosa, la ocupación, con el derecho a la propiedad que se defiende en este Estado con tanta fuerza y con tanta vehemencia como lo más sagrado, pues esto era una cosa que echa un poquito para atrás. Pero bueno, esta familia también, con los apoyos y con las explicaciones que fueron recibiendo, se animaron y dieron este paso que yo creo que fundamentalmente ha tenido un valor. Han venido más corralas después de esta. Ha tenido el valor de enseñarnos que si nos ponemos juntos y juntas podemos hacer cosas que parecen imposibles, como podía hacer este centro social,
la podemos conseguir. Y esto, aparte de la solución que puede ser a esas 30 y tantas familias que hay en la Corrala de la Utopía, entendemos que eso no es solución, cuando son cientos de miles los afectados por el tema de la vivienda, pero sí que vale para que otras personas puedan ver, para que nos animemos y que podamos ir viendo que si luchamos, que si nos juntamos, podemos conseguir que las cosas cambien. Y este valor propagandístico es lo que yo le doy más a la Utopía, para que esto siga como este centro social, para que sigamos poniendo un ejemplo de cosas que sí que podemos hacer y que sigan siendo. Ya que entiendo que ha llegado el momento de que no nos representan, como decimos en el 15M. Le llaman democracia y no lo es. Que ha llegado el momento de que demos una alternativa y de que sí pueda haber una verdadera democracia en la que las decisiones se tomen y las propuestas y el rumbo de esta sociedad se tome como hay que tomarlo, entre las mujeres y los hombres, viéndonos las caras y apostando y tomando el protagonismo. Está ya pasado el tiempo, pues yo me alegro, porque creía que no me iba a dar, así que ya termino. Pues nada, muchas gracias. Activista 15M de San Pablo. Óscar. Sí, hola, buenas tardes. Yo en primer lugar, al igual que Antonio, me congratulo incluso con sala envidia de la acción que habéis tenido lugar aquí en este sitio, recuperando un espacio abandonado por la administración. Yo me voy a referir a la experiencia que habíamos tenido en Sevilla, de un caso inicialmente relativamente similar a lo que habéis hecho vosotros. Me refiero a cuando desde el 15 de San Pablo nosotros ocupamos un edificio abandonado que era un colegio privado, pero con mucho predicamento en el barrio, y que llevaba casi 5 años abandonado. Hasta ese momento nosotros en el 15 de San Pablo nos habíamos dedicado a las acciones genéricas que son características de casi todas las asambleas barriales del 15M, por lo menos en Sevilla. Teníamos nuestro PIBE, donde trabajamos el tema de los ocupados, muy puntualmente a lo mejor el tema de alguna persona sin techo, de alguna persona con problemas de alquiler. Pero realmente en algún momento nos planteamos que también la ciudadanía tenía derecho a recuperar y a poner en marcha aquello de que la administración o entidades privadas, haciendo uso de la propiedad, de sus derechos de la propiedad, tenían absolutamente abandonado y de espaldas al barrio. En primer lugar, hace una referencia del que el barrio de San Pablo es un barrio muy especial, porque es un barrio con unas características específicas. Es un barrio que inicialmente era un barrio muy deprimido, muy pobre, en el cual ocurría frecuentemente inundación. Donde había frecuentemente inundaciones, y era un barrio donde vivía gente muy humilde. En los años ulteriores fue objeto de una serie de mejoras, pero que no alteraron en absoluto las características propias del barrio, ¿no? Carecía en absoluto de espacios públicos donde la gente del barrio pudiese desarrollar su acción. 4 placitas con una dotación mínima y nada más. El centro en cuestión era un centro privado, pertenecía a una asociación religiosa donde daba formación profesional inicialmente a gente del barrio. Inicialmente su origen fue muy humilde. Estuvo encabezado intentando potenciar y promover a los jóvenes del barrio, y en ese sentido cumplió una función social interesante. ¿Qué ocurrió? Que al cabo del tiempo el edificio se quedó viejo, la gente que se había hecho propietaria del sitio consigue, a partir de sus relaciones con la Junta de Andalucía, otro espacio en otro sitio más adecuado, en las afueras de Sevilla, y decide abandonar el lugar previa hipoteca
y previa pignoración a través de usarlo como aval para la obra que iba a realizar en el otro sitio. Construye su instituto en otra zona de Sevilla y abandonan el sitio. Al cabo de 5 años, el lugar estaba totalmente abandonado, permanentemente entraba gente digamos, apropiarse de los restos que quedaba, basura, los techos totalmente destrozados, inundado el sitio. Entonces en ese momento nosotros nos planteamos, el barrio no tiene ningún espacio común para darle, realmente para beneficio del barrio. Nosotros creemos que es derecho entrar en el sitio y ponerlo a disposición del barrio. El primer planteamiento que hubo en el seno de la Asamblea es qué características iba a tener el sitio. En el seno de nuestra Asamblea había gente que venía de años atrás de los tradicionales movimientos Ocupa, y entonces el planteamiento es decir que desde la simple estética hasta el contenido, cómo íbamos a mostrarnos frente al barrio, ¿no? El conjunto de la Asamblea decidió que realmente queríamos un centro social, no queríamos un centro Ocupa, que respetando su historia y no negando en absoluto los aportes que en su momento hizo y que todavía siguen haciendo, entendíamos nosotros, destinados más a otro tipo de gente, destinado a captar y a dar respuesta a sectores a lo mejor más alternativos, más jóvenes, y no era en ese sentido nuestro planteamiento. Nosotros queríamos llegar al conjunto del barrio, entonces decidimos montar lo que es un centro social. Fijamos, después de una serie de constataciones de la propiedad a quien pertenecía, decidimos entrar en el sitio. Nos fijamos una serie de medidas de seguridad para hacerlo, supongo similares a lo mejor posiblemente como hayan hecho aquí, y bueno, la verdad que la entrada era muy simple, porque cuando llegamos nosotros ya habían robado hasta la cancela, ¿no? O sea, el edificio estaba abierto, ¿no? Entonces aproximadamente unos 40 compañeros, algunos pertenecientes a la Asamblea. Nuestra Asamblea es una asamblea relativamente pequeña, habitualmente participan 15, 20 compañeros, y en los momentos de auge 30, 40, ¿no? Decidimos entrar en el sitio. Cuando entramos al sitio, pese a que ya habíamos hecho unas constataciones previas, el estado del espacio era bastante más penoso del que inicialmente entendíamos nosotros, ¿no? Había muchas zonas con mucha basura, y entonces no quedó más remedio que abocarnos inicialmente a tareas de limpieza, ¿no? Eso nos llevó a tener que sacar 10 cubas de basura, y realmente el grueso del activismo que se volcó en el centro social estaba más pendiente de un tema de limpieza de lo que idealmente teníamos inicialmente nosotros previsto, que era temas de acciones, temas de ponerlo a disposición del barrio, de participación, de primero tomar contacto con el barrio, ¿no? Esto dio lugar a que, pasado unos días, inicialmente los primeros días pernoctábamos en el lugar, ¿no? Al cabo de 10 días, entendiendo de que no había problemas, dejamos el sitio, y la primera noche que dejamos de estar en el sitio, la mañana siguiente la propiedad rompe los candados que habíamos puesto nosotros y vuelve a tomar posesión del lugar. Coloca un guardia de seguridad y, bueno, el desazón nuestro fue importante en ese momento. Se reúne la Asamblea, volvemos a debatir los temas con la ayuda de otros colectivos, de la Intercomisión de Vivienda del 15M. Resolvimos que a las 24 horas o 48, no, 48 horas, perdón, volver a ir al sitio. Lo que hacemos, aprovechando que la guardia privada que había colocado esta gente no cubría las 24 horas, en un momento que no estaba, volvemos a romper los candados, volvemos a entrar. La propiedad se entera inmediata, a la hora prácticamente, cuando el guardia de seguridad vuelve, denuncia la situación a la policía, y ocurre que la propiedad, nosotros entendíamos que estaba vinculado a los jesuitas, era la información que teníamos nosotros, y en la realidad estaba vinculada a los Opus. Inmediatamente, cuando la propiedad se entera, a la hora de estar nosotros ahí,
de la situación, denuncia a la policía, empieza a llegar policía, había cerca de 8 lecheras de la policía y 5 o 6 coches patrulla. Nosotros, lógicamente, a través de nuestros medios empezamos a convocar la gente, vienen algunos activistas del 15M. Ahora lo espectacular es que cerca de 300 personas del barrio se acercan al lugar. Se acercan al lugar a pesar de que hasta ese momento tenían muy poca participación en el centro social, porque como decíamos antes, estábamos más pendientes, no sé cómo dice ahora, estamos más pendientes nosotros de la limpieza de que hacer actividades, ¿no? Tanta presencia policial en el barrio realmente gestó que muchas personas normales del barrio, digo que no eran activistas, se solidarizaban con nuestra causa y al grito de que la soledad es del barrio, la soledad no se cede, resistieron a la policía. Entonces estuvimos cerca de 4 horas en un tira y afloje, toda la gente puesta delante de la entrada del centro social. Vamos a reconocer también que se dio una casuística muy especial, que ese día jugaba el Betis y el Sevilla y había mucha policía ocupada, y a las 9 de la noche supongo que muchas de las unidades que estaban ahí eran necesarias para ello. La cuestión es que desistieron al final de desalojar el centro. Volvimos nuevamente a volver a una situación normal. Lo que pasa es que realmente lo que se dio, un problema importante, era de que, claro, nosotros no contábamos con una resistencia tan fuerte por parte de la propiedad. Como decíamos, la nuestra era una asamblea relativamente reducida, y entonces nos obligaba a pernoctar continuamente. Continuamos pernoctando ahí, 4 o 5 compañeros, no podíamos dejar 1 o 2 nada más porque nos daba en alguna manera miedo por su seguridad. Empezamos a desarrollar una serie de acciones, o sea, una de ellas fue una encuesta en el barrio preguntando cuáles eran las necesidades. Por otro lado, hacer una asamblea abierta para decidir qué hacíamos y cuáles eran quiénes iban a tomar decisión sobre el día a día del centro social. También montar pequeñas asambleas de trabajo, comisiones de trabajo a los efectos de ocuparos de las distintas áreas necesarias para el mantenimiento del centro social. Empezó a participar un poco la gente del barrio, y en esa situación, la verdad, un poco fueron fallando las fuerzas de los activistas, ¿no? Que eran los que sostenían realmente la seguridad del centro, ¿no? Entonces, en un momento dado, evaluamos la situación, supusimos nosotros de que la propiedad había abandonado sus pretensiones, y una noche decidimos dejar de pernoctar. A las 7 de la mañana siguiente, supongo que a partir de algunos chivatos que tendrían en el barrio la propiedad, con una serie de operarios suyos, volvieron a tomar lugar, a ocuparle el centro social la gente esta del Opus Dei, y ya montaron una guardia de 2 personas interna durante 24 horas. Entendemos nosotros que han puesto una alarma que está conectada con la policía, como sabéis vosotros, el ministro del Interior, persona perteneciente al Opus Dei, y realmente a partir de ese momento nosotros suspendimos un poco las acciones. Continuamos siguiendo acciones dentro del barrio destinadas a movilizar y a sensibilizar a la gente. No renunciamos al espacio, no renunciamos a volver a entrar al sitio. Lo que pasa es que en este momento estamos en una situación de acumulación de fuerzas, de recuperarnos un poco del palo recibido y pendientes de ver realmente hacia dónde vamos a terminar yendo. Bien, es cierto que también a consecuencia de ello hubo una denuncia policial, una denuncia de la policía y de la propiedad, de la policía por desórdenes que realmente no existieron, de la propiedad por ocupación del centro, a raíz de la cual hay una demanda interpuesta. Hubo el juicio se tenía que celebrar hace unos días y no se suspendió porque una de las personas denunciadas y uno de los policías que eran testigos de la acusación no se pudieron presentar, y estamos a expensas un poco de lo que ocurrió. Digo que fácil. Bueno, vale, seguimos. Gracias. Yo creo que su experiencia es buena para luego, ahora en unos minutos en el debate, profundizar
sobre los fracasos, por qué fracasó esa ocupación, que puede también venir bien para ver algunas claves que se pudieran dar aquí en esta ocupación de este cole, ¿no? Así es que habrá ahora en el turno de debate, supongo, tiempo para que profundicemos, para que este cole se mantenga ocupado y revierta al vecindario, que es la idea, ¿no? Bueno, pues en esta intervención ya la cierra José Ignacio, que va a hablar sobre el derecho a la vivienda y algo más. Venga, José Ignacio, abogado. Gracias. Bueno, primero agradeceros de corazón la invitación, porque es un pretexto maravilloso para venirse a Córdoba y en concreto también para poder vivir de primera mano la experiencia de esta acampada Dignidad, ¿no?, que acaba de nacer y que tendrá una vida larga y venturosa. Tenía también comentaros de manera muy breve y en relación con la introducción del presentador, que me parece importante señalar que la resolución judicial del Tribunal de Derechos Humanos que hemos conocido hoy de la Unión Europea es un serio correctivo, pero fundamentalmente al Poder Judicial, al Poder Judicial. Diría yo, o pondría el acento en esto, incluso antes que al propio Poder Ejecutivo. O sea, es absolutamente disparatado que la inmensa mayoría de los jueces españoles están actuando sin el sentido común mínimo que se permite uno esperar de un poder de la contundencia del Poder Judicial y sin aplicación de la normativa del derecho, del propio derecho interno. Es decir, las razones por las cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dispuesto el aplazamiento del desalojo son razones que están más que recogidas en nuestro propio derecho interno. Es decir, me parece importante, en definitiva, y con esto acabo, que nuestra propia visión crítica respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo se vuelque también hacia el Poder Judicial, porque lejos de comportarse en España como los últimos garantes de los derechos de las personas, se están comportando como los, con perdón, mamporreros de las decisiones del capital privado y del Poder Ejecutivo. Dicho eso, quería entrar brevísimamente con 4 trazos en el tema que nos ocupa. El derecho a la vivienda, estamos cansados de decir que es un derecho fundamental. Creo que ahora he perdido la voz, ¿no? No, tira. Sí, que es un derecho fundamental. Porque más allá del tratamiento técnico-jurídico que alguna vez habéis oído hablar sobre si está en el capítulo tal o cual de la Constitución, hay una cuestión de cajón, que es que simplemente todos y todas sabemos que la vivienda es base necesaria para el desarrollo de la vida humana, ¿verdad? De la vida a la que tenemos aspiraciones absolutamente evidentes y de plena justicia. Y además la vivienda es, la satisfacción del derecho a la vivienda es condición sine qua non para satisfacer un conjunto de derechos que van necesariamente vinculados a ella: el derecho a la intimidad familiar, el derecho a la invulnerabilidad del propio domicilio, el derecho a la salud, el derecho a la educación. No se comprende sin tener satisfecho este derecho. Quizás sea por eso, seguro que es por eso, por lo que la defensa del derecho a la vivienda en mi ciudad, en Sevilla, es bien antiguo. Desde luego no ha empezado hace 2 años, ni empezó con el 15M. Allá por la segunda mitad de los años 70, tuve la oportunidad de vincularme a un movimiento que hubo en Sevilla que terminó poniéndole a una barriada el nombre de la barriada de la patada en la puerta. Os podéis imaginar por qué, ¿no?, tuvo el nombre de la barriada de la patada en la puerta. Porque fue una barriada que se nutrió de ocupaciones individuales, de familias agrupadas, en fin, de alguna manera para poder echarse un cable la una a la otra, y esto pues ya ocurría en esa época. El derecho, o sea, la carencia, la insatisfacción del derecho a la vivienda siempre nos ha interesado, al menos desde hace años nos ha interesado en Sevilla, dejar de manifiesto que tiene diversas caras. Desgraciadamente la publicidad y las modas hace que
las cuestiones adquieran una relevancia pública de una forma absolutamente unilateral. Desde hace un par de años para acá, la relevancia pública del derecho a la vivienda se vincula casi exclusivamente diría yo, con el problema de las hipotecas. Desde nuestro punto de vista, y seguramente desde el punto de vista de la gente que aquí está, el problema de la vivienda es un poliedro con distintas caras que necesariamente se interrelacionan entre sí. Es decir, antes de que apareciera el problema de las hipotecas con la crisis de la burbuja inmobiliaria, etcétera, y después también en España estamos padeciendo una situación terrible en relación con el problema de las personas que disfrutan del derecho a la vivienda en régimen de alquiler. La protección del derecho al arrendamiento en este país se ha ido deteriorando progresivamente, pues desde luego, desde la ley del 64, pasando por el decreto Boyer del 85, la ley de arrendamiento urbano del 94, las distintas reformas procesales y materiales que ha habido de la situación de los arrendamientos y la última reforma que hubo hace unos meses de la ley de arrendamiento urbano. El arrendamiento urbano en España se concibe como una situación de absoluta precariedad, como una situación transitoria indeseable que solo sirve para asustar a la gente y conducirla inevitablemente hacia la propiedad, y sitúa al inquilino en una situación de fragilidad y de inestabilidad permanente. Obviamente no por casualidad, sino porque el negocio se organizó hacia la compra. En poblaciones de cierta dimensión, como son Córdoba o Sevilla, el porcentaje de población que ahora mismo puede vivir en alquiler está rondando fácilmente el 30 o 40%. Ese es el porcentaje de vivienda en alquiler. Y la situación que posee es absolutamente lamentable. Es curioso que hoy una persona tiene el reconocimiento y la comprensión social si dice no puedo pagar la hipoteca. Pero difícilmente una persona tiene el reconocimiento y la comprensión social si dice no puedo pagar la renta. No puedo pagar mi renta. De tal manera que es fácil que si dices no puedo pagar mi renta, la contestación sea, pues ¿qué le vamos a hacer? Ley de vida. Ya sabes, te tienes que ir de tu casa. O una persona tendrá pues también la simpatía de los medios de comunicación, el reconocimiento público, etcétera, etcétera, la compasión o incluso la admiración si no puede pagar su hipoteca, pero no pasará nada si dice, pasaron los 3 años que la ley me permitía o me garantizaba para el arrendamiento, tengo a mis hijos instalados en los colegios, tengo a mi círculo de amistades y de conocidos y mi vida social la tengo organizada aquí y me dicen que me tengo que ir porque pasaron los 3 años de garantía. Me interesa insistir en este aspecto y me interesa insistir en otras caras. Junto a una magnificación de la plataforma de afectados por la hipoteca en España, ejemplar, de la que tenemos que aprender una barbaridad, junto a eso se ha dado también el olvido de otras situaciones que creo que vivimos a diario. Situaciones de hacinamiento, viviendas en las que viven ya 3 generaciones, abuelos, padres e hijos. Situaciones de insalubridad y de condiciones deficitarias de alojamiento. Y sobre todo algo que me preocupa especialmente, no sé por qué será, si será por mi condición de padre, o no sé por qué, pero me preocupa especialmente la de miles de adultos, miles de personas adultas en edades comprendidas entre los 25 y los 40 años que siguen viviendo con sus padres y que no han tenido la oportunidad de lo que es conocer el desarrollo de una vida independiente. Esa es una catástrofe moral para la evolución de esta sociedad. Eso ya no es solo una carencia material, sino es que esa generación, una generación entera, no va a saber a su hora, en su momento, con las energías que hay que saberlo, qué significa vivir independiente y empezar a equivocarte y acertar en la vida como buenamente te parezca y empezar a hacer tu propio camino. Este problema está oculto, está absolutamente oculto. El día que estas personas sean capaces de decir se acabó,
temblor social que va a ser muy superior al temblor social que ha supuesto la lucha de las personas hipotecadas. Bien, decimos entonces, el problema de la vivienda es complejo, la vivienda es un poliedro, no tiene una sola cara, tiene diversas caras y hay que tratarlo integralmente. La lucha por el derecho a la vivienda supone abordar esa complejidad y abordar ese conjunto de caras de manera integral. Entre otras razones, primero porque entre sí se sostienen entre sí las distintas situaciones. Y la segunda, porque una persona no es de por vida propietario ni hipotecado. Estamos viendo ya como personas que decidieron comprar su vivienda, hoy están en alquiler, mañana pueden estar simplemente desahuciados y en la calle, o pasado mañana estar recogidos con un amigo, un familiar o quien buenamente le pueda atender. Es decir, son circuitos, son auténticos circuitos los que se producen alrededor de las distintas caras del problema de la vivienda. Una lucha decidida por la conquista efectiva de este derecho fundamental tiene que ser una lucha que aborde las distintas caras de ese poliedro. Cuando en Sevilla hace un par de años empezamos a plantearnos, un par de años y medio empezamos a plantearnos el tema de la vivienda, algo de este recorrido teníamos ya hecho y nos fue de gran utilidad. Y un instrumento concreto que pensamos que era útil para abordar esa integralidad del problema, esa lucha integral, fue lo que llamamos los PIBE. Los PIBE son las iniciales de Punto de Información, Vivienda y Encuentro. Los puntos de información, vivienda y encuentro lo concebíamos como oficinas distribuidas territorialmente por la ciudad de Sevilla, de tal manera que hubiera una cierta cercanía geográfica con la gente, que tuvieran una cierta familiaridad territorial, que no hiciera falta que las personas se tuvieran que desplazar, hacer grandes desplazamientos para acudir a ellos. Decimos esto, puntos de estas oficinas distribuidas territorialmente que la queríamos atendidas por una persona con formación jurídica. En el debate a lo mejor podemos hablar un poco de qué significa esto del derecho en relación con este tema, que es curioso. Una persona con formación jurídica y otras personas con habilidades sociales, otros militantes sociales o activistas sociales. En definitiva, creíamos que era una herramienta importante para acercar a la inmensa mayoría de la población, facilitar a la inmensa mayoría de la población un lugar donde poder, primero, informarse, tener un mapa del escenario que estaba viviendo y, segundo, un lugar donde poder encontrar a otra gente con la misma problemática para abordar esa lucha colectiva. 2 minutos. Bien, pues entonces derivamos para otro momento si interesa el tema. Yo te pediría que fuera flexible. Sí, pero sí, vamos a tener después lugar para conversación. Soy flexible con los tres. Soy flexible con los tres, no puedo ser con eso. Sí, simplemente comentaros. ¿Qué hicimos? Pues logramos abrir 10 puntos de información en la ciudad de Sevilla. Empezamos por hacer un llamamiento a abogados y abogadas del Colegio de Abogados. Respondieron un puñado de ellos. Tuvimos una reunión, realizamos un cursillo en materia de vivienda. También realizamos un cursillo de primeros auxilios para activistas sociales y fuimos conformando estos puntos y los fuimos abriendo en varios barrios y algunos pueblos de la corona metropolitana. La suerte y el recorrido de estos puntos ha sido diversa. Si interesa, pues lo podemos comentar. Algunos han desaparecido, otros se han sostenido, otros nuevos se han creado, como ocurre siempre con cualquier cosa viva que depende de nuestra voluntad. Y bueno, pues ya digo, quizás después lo podamos comentar. Bien, para terminar, desde mi punto de vista, esta reflexión sobre que el derecho a la vivienda es universal y que tiene diversas caras y no solo uno, y que es un tema tan complejo como cualquier otro tema de la vida, me hace conectar con una idea básica también. Es el momento, sin lugar a duda, o viene siendo en los últimos años, el momento de dirigirnos a la inmensa mayoría. Llevo pues aproximadamente 25 años de mi vida dedicado de alguna manera u otra al problema de la vivienda y a la defensa del derecho a la vivienda.
No he conocido otra situación como esta, que permita que nos haga tan cercano y a la vez tan ineludible la necesidad de dirigirnos a la inmensa mayoría de la población. A la inmensa mayoría de la población. No es el momento de sembrar en pequeñas macetas, no es el momento de sembrar en temáticas exclusivas, es el momento de abordar la realidad en toda su complejidad y de, como digo, presentar alternativas, lanzarnos, convocar a esa inmensa mayoría. A pesar de todo, y termino, reconozco dos cosas. Primero, que la tentación de la marginalidad es permanente. La tentación de la marginalidad es permanente. La tentación de reunirte solo con tus afines, con quien tienes el mismo lenguaje, con quien utiliza los mismos códigos, las mismas señales, la misma estética, es permanente y caemos en ello. Y en Sevilla también tenemos esa tentación continuamente presente y continuamente también consiguiendo sus victorias. Y por último, que hay un problema también que es necesario reconocerlo y hablarlo entre todas y todas, y es la continua tensión entre la especialidad en materia de vivienda, dedicarnos a temas específicos con las facilidades que eso conlleva y con los éxitos también que esas facilidades permiten, y trabajar con la generalidad. Estoy de alguna manera pensando en, como dije antes, el enorme éxito, encomiable éxito maravilloso de la plataforma afectada a la hipoteca, pero que de alguna manera ha traído como cara oscura el olvido de otras situaciones igualmente problemáticas. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de palabras. Como somos ya, salvo estos chavalines que son muy jóvenes, los demás ya somos versados en este tipo de historias, vamos a hacer un debate ágil, por lo que ruego a los que intervengáis en el debate no hagáis monólogos para presentar una pregunta que nunca llega, ¿vale? Entonces, una pequeña introducción a la pregunta si queréis, lógicamente, pero por favor, ellos son, para eso han venido de Sevilla, las personas que nos pueden enriquecer al margen de nuestras propias elucubraciones o disquisiciones. No seré flexible en eso, ¿vale? En eso no voy a ser flexible. O sea, al que se enrolle más de la cuenta le cortaré, ¿vale? Así es que se abre un turno de palabras y... ¿Puede usted decir lo que quiera? Yo sin desautorizar lo más mínimo, Dios me valga, al presentador, sí quería decir dos cosas. Primero, que seguro que por nuestra parte estaríamos muy agradecidos de las opiniones que salgan de ahí, y que por otra parte las preguntas me imagino que seríamos capaces de responder un 5% de ellas o una cosa así. Bueno, venga, vamos al lío. Venga, al grano. Si queréis micrófono, os levantáis, o sin micrófono, alzáis la voz o lo que sea. Creo que ha habido muchos temas que nos sugieren muchas preguntas, así es que la idea era un poco eso, ¿no? Que pudiéramos enriquecernos mutuamente y que ellos contestaran a las cuestiones que queráis soltar. Quería hacer una pregunta, pero me da un poco miedo coger la palabra. Pues, tienes un minuto. Tienes un minuto. Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero, agradecer a Antonio Buenavida y a José Ignacio, conocemos desde hace tiempo, a Óscar Limitillo, ha sido un placer. Que estén aquí, y yo quiero que se aproveche, por supuesto, su opinión en el aspecto fundamental por el que están aquí, que quiero recordar, se aprobó la asamblea del primer domingo, es para que nos ilustren sobre esa faceta en la que en Córdoba está poco o nada desarrollada, que es la lucha en positivo por el derecho a la vivienda, no solamente la resistencia ante el desahucio, fundamentalmente resistiendo las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos judiciales. En ese sentido, la experiencia de las corralas, que es la organización previa a la ocupación, la autogestión después de todo eso, ahí hay muchas cosas que contar que quizás, y yo creo, que hemos sido demasiado estrechos en
dar muy poco tiempo en ese aspecto, por eso vamos a aprovechar en el debate y voy a preguntar sobre ese tema concreto. Manolo. Sobre ese tema concreto, es decir, estoy preguntando sobre qué se hace antes de ocupar una de estas, cómo se organiza antes y después la familia en ese lugar. Y quiero aprovechar también para hacer una reflexión. ¿Puedo? Breve, Manolo. Bueno, le decía a Alberto que es verdad que hoy es un día muy especial para los abogados, que al mismo tiempo no dejamos de estar con la gente y impulsando desde abajo esa lucha por los derechos humanos, y el derecho a la vivienda, como bien se ha dicho, muy bien se ha dicho, es el soporte de muchos derechos. Bien, pues la coincidencia entre la lucha social, la lucha de los ciudadanos conscientes de sus derechos, coincidencia con los altos tribunales foráneos, se tiene que poner de manifiesto. Es decir, tenemos que reivindicar que no estamos locos, sino que lo que estamos realmente es haciendo todo aquello que no hacen las administraciones, que no hacen nuestros jueces, que los que están fuera del Estado de Derecho, los que están fuera de la ley, son tribunales, gobiernos, etc. Y recordar y meternos en la cabeza preceptos constitucionales y, aun con independencia de que estemos de acuerdo con esta Constitución, con esta ley, como el artículo 128, que toda la riqueza está subordinada al interés general, interés de toda la gente, y el interés general no hay un interés mayor que el hacer realidad los derechos humanos. Ese es el mayor interés. La pregunta de qué ocurre antes de una ocupación colectiva. En la utopía, las familias que se estaban reuniendo en torno a un pibe de los más numerosos de Sevilla, porque era la zona obreras, entonces es donde se estaban dando el mayor número de desalojos. Entonces, una de las cosas que se vieron, que era necesario unos mínimos de formación y de conocimiento entre las familias que iban a dar ese paso de ocupar colectivamente. Entonces, bueno, pues hubo durante aproximadamente 2 meses reuniones en las que recibíamos asesoramiento de los aspectos legales. Teníamos muy claro que cualquier paso que diera la familia o cualquier propuesta que se les fuera a hacer era para que las familias fueran con plena conciencia de lo que estaban haciendo y de qué se estaban arriesgando. También se trataba de que aprendiéramos algo elemental, que creo que es uno de los grandes déficits que tenemos los pobres y los medio pobres, los trabajadores. Uno de los grandes pegas que tenemos es que no hemos tenido oportunidad de aprender a autoorganizarnos. Nos han quitado la fe en que juntas y juntos podemos. Nos han dicho que no, que aquí para que se haga algo tiene que venir alguien y decirte qué es lo que tienes que hacer. Entonces ese es uno de los grandes déficits. Aquí estamos acostumbrados a decir, bueno, pues que decida tú, que sabes más, tú decides por mí. Era de alguna manera llegar a esa figura que se llama empoderamiento, que no es más que el último escalón de la participación ciudadana. El mínimo sería, ni siento ni padezco, y a mí que me lo hagan, yo voy a trabajar todas las mañanas y ya me darán la vida que quieran darme. Hasta el siguiente sería aquel que vota cada 4 años, y de ahí podemos ir subiendo al que se implica en el barrio, al que no solo le preocupa su casa, sino que también le preocupan los espacios de convivencia, la calle, las plazas, los lugares de reunión, los lugares de asociación son fundamentales también. Y era un poco crear ese clima que nos permitiera hacer eso a lo que no estamos acostumbrados, a decidir, a juntarnos y a tomar las riendas de nuestras vidas y de lo que es la política, ¿no? La política es cómo organizamos lo común, y las cosas no ocurren por casualidad, como ahora pretenden decirnos. Es decir, recortamos, quitamos de aquí, quitamos derechos porque no hay más remedio. No, esas cosas se deciden y lo están decidiendo ellos.
Y un poco era también esta idea de que, bueno, de que tomemos conciencia de que podemos, y que si no somos nosotras y nosotros los protagonistas de lo que queremos y de lo que pensamos y de para dónde queremos tirar, la experiencia a mí me dice que acabamos engañados. Si acabamos delegando, normalmente, esto es lo que estamos viendo con esto a los que les damos voto cada 4 años, pues esta gente nos ningunean y nos manipulan. Entonces, dentro de esta toma de poder ciudadano, de que sepamos que tenemos derecho y que lo podemos defender, que no es lo que ellos nos dicen, que eres un infeliz si no puedes pagar la hipoteca y que si no tienes casa es culpa tuya porque no te la has montado bien. Y el que quiere se lo monta, y estos sois los infelices que no habéis tenido reaños para tener una casa en propiedad como la tienen tanto. Entonces había estas reuniones de empoderamiento, de conocimiento legal, de adquirir las habilidades que hacen falta para hacer una ocupación colectiva y luego pues a sostenerla y a defenderla. Ya está bien, pero yo quería quedarme, que me he quedado antes con una cosita. Perdón, también las respuestas tienen que ser ajustadas a las preguntas. Bueno, pues, a mí me vaya a tener que cortar porque... Venga, pues yo te corto, pero venga, acaba. Sí, con lo que quiero acabar es que después de la exposición muy clara y muy sistemática de mi compañero Oscar, de lo que ha sido el Centro Social La Soleá, que yo me estaba diciendo, coño, pues esto no anima mucho, esto que está contando no anima mucho. Pero yo recuerdo que cuando llevábamos 3 días allí y nos planteábamos esto, ¿nos echarán, no nos echarán? Yo decía, ya da lo mismo, ya hemos ganado. Cuando hemos sido capaces de estar aquí, cuando nos hemos demostrado que gente nueva se ha sumado y ya hemos ganado, mañana nos echarán, pero ese pozo de esto que habéis hecho ya está quedando en nuestros corazoncitos y en los de mucha gente a los que le estamos llegando, y seremos más fuertes para la próxima. Sí, yo solo quería completar un poco también la intervención, la contestación a la pregunta de Antonio. ¿Qué otras cosas se hicieron? Se vio cuáles eran las características del edificio. Se fue al registro de la propiedad y se comprobó de quién era, si tenía carga hipotecaria, etcétera, etcétera. Se entró en el edificio previamente y se vio la distribución morfológica y las capacidades y las potencialidades del edificio. Se consultó, y ya está hecho, y no creo que esto decirlo, se consultó en la gerencia de urbanismo el estado de las licencias y de los proyectos, etcétera. ¿Qué más se hizo? Se hizo cosas tan vulgares y tan imprescindibles como organizar la limpieza previa del edificio y acumular material para poder emprenderla. Se reunió la comida para resistir los 2 primeros días para poder asentar el domicilio y plantear el derecho a la inviolabilidad. Se entró antes para facilitar después la entrada colectiva y dejarla expedita. Se realizó un informe social sobre cada una de las familias que iban a ocupar para acreditar la situación de necesidad en la que se encontraban. Se pidió en el registro municipal de vivienda, se cursó la solicitud de vivienda y quien no la tenía, pues de alguna manera también para acreditar que antes de dar ese paso se había intentado esto otro. Y seguro que se me olvida algo, lo digo por terminar con cosas, si quieren, más vulgares, pero que pueden ser prácticas a la hora de ponerlo. Ana. Bueno, yo creo que se me oye bien. Pues venga. Yo lo primero, como miembro de la Acampada Dignidad, pues quiero daros las gracias por estar aquí, a los 3, y hacer una pregunta cortita, que bueno, que aunque Antonio ya algo ha comentado, es aquí, Óscar, en cuanto a la ocupación de centros sociales, que un poco, pues, pensando en bueno, pues no sé qué podíais haber hecho vosotros y vosotras para que no pasara lo que pasó y os quedarais en el centro, porque, bueno, aunque, como dice Antonio, es una victoria simple hecho de estar, pero yo, francamente, si mañana nos echan de aquí, yo no lo viviría como una victoria. A lo mejor el error es mío, pero yo lo viviría como un fracaso. Entonces, a ver si vosotros habéis hecho algún análisis y tenéis alguna propuesta que nos pueda servir a la gente que estamos aquí, para poder seguir resistiendo, porque esto es muy duro, ¿eh?
Sí, exacto. Sí. Bueno, en primer lugar que digamos, es cierto, cuando nos largan, cuando nos echan, el palo fue muy duro, había una desmoralización muy grande en el conjunto de los activistas, incluso en el propio barrio. Primera cuestión para tener en cuenta, no teníamos pensado qué hacer si nos echaban. Parece tan básico la cuestión, pero nosotros no la teníamos. También quiero decir, nosotros no estábamos solos, estamos trabajando dentro de la Intercomisión de Vivienda, dentro de la Intercomisión de Vivienda, un colectivo amplio en Sevilla que coordina a los diferentes gente que están en esta cuestión. Y bueno, es un tema que no contemplamos. Primera cuestión, por ejemplo, para tener en cuenta, creo que no valoramos bien la correlación de fuerzas. Nosotros éramos una asamblea pequeña que pensamos que en alguna manera, un poco espontáneamente con nuestra acción, íbamos a arrastrar tanto a gente del barrio como a otros colectivos a colaborar dentro del centro. Y la verdad que hubo algo de arrastre, pero no con la profundidad y con la intensidad que esperábamos. Segunda cuestión que nos pasó, por ejemplo, no teníamos realmente planificado, llevábamos meses planificando la acción, pero no teníamos identificado exactamente, correctamente, cuál era nuestro enemigo, cuál era el propietario realmente. Entendíamos que era primero, cuando nosotros vamos al registro de la propiedad, como bien explicado Ignacio que se hizo en la Utopía, nos aparece que la finca está embargada por 400.000 euros por parte de un constructor, una caja de ahorro la tiene embargada, tiene la hipoteca embargada, le había dado una hipoteca que tenía un embargo desde hacía 2 años por 150.000 euros también, etcétera. Parecía que había una situación de desidia, de desinterés absoluto por parte de los propietarios. Y entendíamos, como había pasado en algunas experiencias anteriores, que su respuesta iba a ser, en alguna manera, poco enérgica. Nosotros apenas ocupamos el sitio, lo que hacemos, intentamos ponernos en contacto con la propiedad y negociar con ellas. Le decimos que nuestro sitio, nuestra ocupación, tiene más que ver con una reivindicación de que el espacio es un espacio útil al servicio del barrio, más que con intento de detectar propiedad o permanencia de por sí en el sitio. La reacción de la propiedad, como gente del Opus, fue absolutamente gélida y no quiere entrar en ningún tipo de negociación, no quiere no quieren hablar absolutamente del tema. Deja todo en nuestras manos, dicen que ellos van a actuar según lo que creen, y era algo que a nosotros también nos descolocó un poco. Nosotros creíamos que íbamos a poder negociar alguna forma de permanencia en el sitio y no se da eso. Otro elemento también importante que hay es que teníamos previsto una serie de calendario y de acciones para realizar dentro del sitio, pero el estado de abandono tan grande que presentaba nos obligó realmente a encauzar el grueso de las energías en labores de limpieza y restauración. Y entonces, en ese sentido, toda la programación de actividades que teníamos se fue postergando, lo cual nos llevó a ralentizar la incorporación del barrio al propio centro social. La gente se acercaba, pero veía un poco como una visita turística, y lo planteamos así. Primero no teníamos ni agua ni luz inicialmente, tuvimos que conectar el agua, tuvimos que conectar la luz. No había váteres en el sitio, había gente que pernoctaba, tuvimos que habilitar los váteres, no había cocina, tuvimos que medio montar una cocina, dar lugar también a la creatividad, porque claro, las características de la gente de nuestra asamblea eran muy diversas. Había gente que planteaba el tema de la decoración, el tema de la forma. Hubo también un debate bastante importante de quién tomaba las decisiones ahí, si la tomaba la gente que ocupaba o la tomaba el barrio. Y al final yo creo que el tema de tardar en poner en marcha actividades que le dieran vida al sitio fue un elemento también que le restó presencia y que en alguna manera le restó solidez al proyecto. De todas formas, creo que es muy distinto cuando uno hace una ocupación para un sitio que realmente es propiedad pública, o que es propiedad a lo mejor de un ayuntamiento, de la Junta de Andalucía,
que cuando es de una entidad privada, porque ya tiene que ver entonces las características de la gente. Y en el caso nuestro, yo creo que lo que nosotros valoramos que como ese inmueble desde el punto de vista económico tenía poca utilidad para la propiedad, porque realmente en ese sitio no van a ser ni un edificio, ni van a ser un centro educativo, no tiene realmente ninguna utilidad económica hoy para un empresario, para una propiedad. Pero lo que no contábamos es un poco con la reacción ideológica por parte de los propietarios. Perdón si me he extendido. Coge el micrófono, sí, porque es que si no, no te oyen. Cógelo el micrófono. Una pregunta para las tres personas. Teniendo en cuenta la fuerte componente de solidaridad que se da en la lucha, que se da luego en la vivienda, particularmente las 10 corralas, ¿hay después, esa solidaridad sigue en otros terrenos económicos, por ejemplo, al interno, es decir, de cajas de resistencia, de apoyo, y también un poco al externo en el sentido de llevar a cabo proyectos o algún tipo de búsqueda o de herramienta económica, digamos, colectiva? O sea, si se ha generado directa o indirectamente, digamos, un paso de la vivienda, digamos, a temas más de economías propias. Se han dado esas cuestiones, ha habido colectivos que se han acercado, ha habido una red de solidaridad amplia. Y también ha habido algunas dificultades, también muy serias, en las ocupaciones y en la convivencia, que yo particularmente atribuyo a esa ruina moral y ética y de valores a la que nos han sometido a la clase trabajadora y a la clase más humildes, ¿no? Nos falta educación, nos falta el reconocer, creo que han sabido desnaturalizarnos, ¿no? Los seres humanos somos unos animalitos que tenemos en nuestros códigos genéticos que como mejor funcionamos es cooperando. Los monos, todo lo que son los homínidos, vamos en la cooperación, está en nuestro código genético. Pero esta educación, este poder de unos pocos, esta oligarquía, estos capitalistas que son los amos del país, pues nos han llevado a las personas aquí cada uno lucha por lo suyo, a unos individualismos que nos han puesto a la vez a esas iniciativas de las que se podía esperar lo mejor, pues también han ido saliendo estas pequeñas cosas que nos separan, que nos enfrentan y que nos impiden que hagamos para lo que estamos preparados, es decir, juntarnos y luchar por lo que queremos. Con eso es lo que quería yo decir a este respecto. A ver, aquí el compañero. Bueno, primero gracias, porque la verdad me ha llegado mucho a la patata el comentario que ha dicho antes de los adultos. Bueno, yo no me considero adulto porque no me he conseguido independizar, la verdad. Y eso, la verdad, ¿qué? 28, me ha cumplido ahora. Pero no lo siento, porque no he podido, la verdad, comprobarlo. O sea, y bueno, y aparte de eso, quería preguntar sobre si en Sevilla he oído que han llevado el tema de la moneda local, una moneda social. Digamos ya eso, pasando, digamos, de todos los impuestos, incluso, digamos, de ser colectivos, habría un marco legal. O sea, quería saber si lo habéis tocado vosotros. Ya que estoy aquí de paseo, aprovechar. Yo soy incapaz de darte una respuesta solvente a esa pregunta. Solo te puedo decir que me muevo desde hace 10 o 11 años en la Casa del Pumarejo, que es el lugar donde un grupo ha tirado para adelante con esta cuestión de la moneda social, y que creo que estarían encantados con verse aquí en Córdoba con quien os apetezca sobre el tema. Pero soy incapaz de darte nada preciso, solo generalidades. Aprovecha bien. Gracias. Más cuestiones. Este domingo creo que hay un programa donde se van a tocar las monedas sociales, creo que en la 2 o en la 6. Ayer fue... ya me lo perdí. Yo que lo vi precisamente hace unos días también. Más preguntas.
Ven, coge el micrófono. Bueno, pues yo me llamo Cecilia, me considero miembro de la Campa de Dignidad porque estoy aquí pernoctando del primer día y quiero solo preguntaros porque habéis comentado que se unieron grupos de los 40 y pico, o sea, las personas que se unieron al movimiento, ¿no? Al fin fue desde los 40 y pico hasta una mujer de 86, habéis comentado, ¿no? Y quería preguntaros también, o sea, en cuestión de niños, o sea, había gente joven, niños, adolescentes, si había, ¿cómo lo concienciasteis y cómo se trató el tema hacia los niños? Yo creo que a mí se me oye bien, ¿no? No, dale. Sí, mejor. A lo que te estaba refiriendo con esto de las personas de 80 y tantos, eso fue para aquella ocupación colectiva en el barrio de San Bernardo en el año 2005. En la Soleá han ido, yo creo que eran entre los niños, ¿no? También, ¿no? Realmente, a lo mejor la mayor participación se dio entre los niños. Es la mayor participación, porque realmente, lo que contaba antes, es un barrio bastante marginal, bastante postergado, no marginal, porque no es marginal, sino con pocos servicios. Las plazas son pequeñas, no tienen realmente sitio para jugar los niños. Entonces, por ejemplo, dentro del sitio, residuo de la anterior utilización, había una especie de canasta de baloncesto. Los niños venían ahí a trabajar, a tratar de arreglar el suelo, porque producto de alguna obra que se había hecho, había restos de cemento que el suelo estaba en malas condiciones. Nos pusimos a trabajar en eso, se pusieron a buscar dónde poder conseguir una canasta de baloncesto en condiciones para reponerlo, la madera que estaba ya a perder. Otro grupo de niños, por ejemplo, pequeños, venían habitualmente y como el espacio era enorme, porque el sitio era a lo mejor en metros cuadrados, creo que era, si mal no recuerdo, eran 900 o 1000 metros edificados, más otro espacio también al aire libre, ¿no? Entonces, como había tanto espacio, venían niños de 6, 7 años permanentemente, le dábamos pintura y se ponían a pintar. Como había tanto sitio, estaba eso tan mal estable, dejamos los espacios. Entonces, realmente había mucha integración en ese sentido y recibíamos el beneplácito de los padres, porque realmente tenían los niños en algún sitio, estaban haciendo algo, se los veía a los niños activos, haciendo algo diferente, posiblemente de lo de todos los días, ¿no? Y después, los adolescentes también se acercaron, quisieron montar un taller de bicicletas, de hecho empezamos a montar un taller de bicicleta, quisimos montar también una especie de taller, yo creo que era con mucha fantasía, de reparación de ordenadores y de productos electrónicos, y se empezó a recoger algún tipo de producto en ese sentido, pero realmente la experiencia duró un mes, entonces no llegó a más, ¿no? También hubo bastantes peticiones en el sentido de que la gente que se planteaba quería participar, pero tenía problemas con los niños y con los niños pequeños, ¿no? Entonces había demanda de que estaban dispuestos a acercarse a trabajar en alguno de los talleres que anunciábamos, en tanto y en cuanto seríamos capaces nosotros de garantizarle una guardería o algún tipo de, digamos, de cuidado a los niños pequeños que teníamos, casi todas las mujeres que estaban al cuidado de sus niños y que no podían dejarlo a cargo de otra persona, ¿no? Pásame el micro. ¿Puedo decir algo a este respecto? ¿Puedo decir algo a este respecto? Sí, lo soy siempre. No, a este respecto de los niños. Mi experiencia en el tema de las corralas es que el factor niño no ha sido especialmente atendido en el momento de la preparación y solo recuerdo algunas jornadas de convivencia que se hizo, que se hacían antes de la entrada en un parque público en el cual asistían las familias enteras con los críos y tal. Pero ese es el único contacto que yo recuerdo haber tenido en fase de preparación en relación con los niños para el tema de las corralas. Y quiero también puntualizar una cosa porque creo que las visiones engañosas tampoco son buenas. Quiero deciros que junto a una experiencia muy positiva en relación al tema de las corralas en Sevilla, pues ha habido fracasos también. Concretamente, las 3 experiencias de corrala de la zona donde yo vivo, que es la parte norte del casco antiguo,
las tres han terminado por desalojarse. Las tres han terminado por desalojarse. Y desde mi punto de vista, un factor fundamental que ha debilitado el movimiento de las corralas ha sido la incapacidad para garantizar de manera regular el suministro de luz y agua, porque eso ha sido un auténtico asedio por sed y por incomodidad insufrible que los adultos son capaces de soportarla durante algún tiempo, pero que eluden que los niños tengan también que soportarla de la manera que sea, y eso impide una vivencia familiar íntegra en estos edificios. Será un extremo que vais a ver en el vídeo ahora dentro de un ratito de la Corrala Utopía, cómo se las ingenian para mantener la ocupación con agua de la fuente que acarrean y también con generadores eléctricos para dar luz, que los usan los generadores algunas horas. Por ejemplo, una de las familias se le ponía el generador a mediodía para que el chavalín tuviera al menos 3 minutos de dibujos animados, ¿no? Los dibujos animados son importantes también para los niños, ¿no? Yo quiero introducir un tema polémico, ¿no? A ver si soy capaz de provocar la polémica. Hasta ahora las plataformas de afectados por la hipoteca y estos desahucios, y hay aquí miembros de estos desahucios en Córdoba, no están entrando en el problema de la vivienda, tal y como tú lo has planteado, ¿no? El problema de los alquileres, del chabolismo vertical, del hacinamiento, de la falta de viviendas sociales. Entonces yo quería preguntarte a ti, un poco, ¿por qué crees que estos colectivos no entran y no dimensionan realmente el problema de la vivienda y se quedan solo en el aspecto político y financiero? Y al mismo tiempo me gustaría que algún miembro de estos desahucios, que también hay aquí alguno, explicara por qué no atienden a este tipo de requerimientos de familias que igualmente son desahuciadas, cuando no familias que viven en condiciones absolutamente miserables. Pues la verdad es que es un tema polémico sobre el que hay quizás más preguntas que respuestas, ¿no? Yo lo primero que quisiera decir es que las luchas sociales, que una lucha social prospere tiene muchísimo que ver con el prestigio que adquiere en el conjunto de la sociedad y la legitimidad que adquiere en el conjunto de la sociedad esa lucha. Llámese una huelga sindical, una lucha por la vivienda, o el problema o la cuestión de la igualdad de género. En fin, estas cuestiones están supeditadas en una sociedad como la que tenemos al prestigio que adquiere de manera generalizada. Y ese prestigio depende de varias cuestiones. Por supuesto, depende antes que nada de la habilidad de los protagonistas de esa lucha para colocarla en una dimensión general, en una dimensión de interés general, y legitimarla a los ojos del conjunto de la población. Yo creo que en esto la plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho una labor soberbia, ¿no?, de la que solo cabe aprender. Hay que decir además que desde hace unos meses para acá ha iniciado la obra social de la paz, ¿no?, que ha desarrollado algunas ocupaciones en las que posiblemente no estén solo personas que vengan de haber perdido su vivienda por ejecución hipotecaria. ¿Por qué otros aspectos de esa realidad no ha tomado la dimensión que se merece? Pues a mí me parece primero porque los protagonistas de esa realidad no hemos sido capaces de prestigiarla socialmente con la profundidad y con la potencia que han podido prestigiar el tema de la hipoteca. Segundo, porque indudablemente el perfil humano de las personas que están en el año 2012, en el año 2010, 2012, ante la situación, en situación de hipotecado, es un perfil social que de alguna manera acumula un capital cultural. Este sector social acumula un capital cultural, exactamente, clase media o media baja, más potente que el sector social que vive en esas otras condiciones. Factores con respecto a lo que para mí sigue siendo el gran problema a destapar, que es el que decía antes, el de los miles de adultos que están sometidos a llevar una vida dependiente.
ese tipo de situaciones creo que tiene mucho que ver con el modus vivendi del colchón familiar que actúa como amortiguador de todo ese conjunto de contradicciones. Bueno, aquí veo muchísima gente de mi generación. Yo me fui de mi casa con 21 años. Es que yo con 21 años no podía sospechar cómo se podía vivir en casa de mis padres. Con 21 o 22 años era el momento de levantar el vuelo. Si era una necesidad espiritual, se puede llamar, o sea, era un reclamo evidente. Ese reclamo hoy creo que tampoco existe con mucha fuerza, obviamente porque también faltan ocasiones. Y por último, porque incluso si fuéramos capaces de poner en juego, de poner en valor este otro tipo de pelea, vamos a tener un enemigo importante, que es el enemigo de la banalización y de la simplificación al que nos invita sistemáticamente esta sociedad y los medios de comunicación. Aquí solo hay modas. La realidad se nos presenta sistemáticamente como un aspecto determinado, que es el que durante unos meses o una semana, un día o 2 años es el que importa. Es lo que toca, ¿no? Como lo dicen ciertos políticos, ¿no? Es lo que toca. Y fuera de eso no hay nada más. Y es que no hay ni siquiera casi periodistas e informadores capaces de saltar esa moda. En fin, creo que son una serie de factores los que concurren. Yo emplazaba a algún miembro de estos desahucios por si quiere explicar. ¿Quieres explicarlo tú? Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Estrella Onieva. Desde hace poco pertenezco a La Paz de Córdoba. Acércate un poco más, ¿quieres? ¿Se oye ahora? Ahora sí. Ahora. Bueno, mi nombre es María Estrella Onieva. Desde hace poco tiempo pertenezco aquí a La Paz a estos desahucios, ¿quién tiene estos desahucios de Córdoba? En relación a la implicación de la plataforma con aspectos que tengan que ver más allá de tratamiento legal con entidades financieras para pagar lo que son desalojos, por mi experiencia, es gente que se está ofreciendo para que eso se lleve con el máximo rigor y además sea efectivo. Y respecto a colectivos que puedan tener problemas con suministros básicos, se está empezando a trabajar. Lo que considero de modo particular es que conforme va pasando el tiempo la situación va empeorando. Ya no es solamente que no puedas hacer frente a lo que es el pago de tu hipoteca, es que te ves con que las necesidades básicas de tu domicilio no las puedes cubrir tampoco. Y esto es una realidad que nos estamos dando cuenta con el tiempo. Lo mismo que muchos niños están teniendo necesidades también en las familias. Son realidades que emergen poco a poco. Y al menos en la plataforma de estos desahucios de aquí de Córdoba, yo como miembro, y además que soy una persona que me gusta participar en un sitio donde veo que la gente hace cosas, mi experiencia es que todo el que quiere trabajar tiene donde abrir un hueco donde trabajar, cubriendo desde lo que es para el que a ti te echen de tu casa a que tú puedas tener tu suministro de luz, que tú puedas conservar tu suministro de agua, se te puede informar cómo hacerlo para poder mantenerlo dentro de las reuniones que puedas tener con colectivos tanto de la Junta como del Ayuntamiento, incluso reclamarles a ellos que se pongan de acuerdo en definir cuáles son las responsabilidades de ellos mismos como entes políticos para que nosotros como ciudadanos podamos tener algo tan sencillo como es derecho a luz y agua en nuestros domicilios. Eso desde La Paz de Córdoba se está haciendo. Que todos los frentes no se pueden atacar en un tiempo que conforme van surgiendo necesidades se va planteando en la asamblea y se va diciendo cuáles son las líneas de actuación que se pueden seguir, y además se está reclamando tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Córdoba que se involucren con las necesidades que tienen cada vez más los ciudadanos de aquí de Córdoba. Eso se está haciendo en la plataforma, solamente. ¿Tú vas a hablar de lo mismo? Parecido. Simplemente, me llamo Teresa, soy una miembro también de estos desahucios, estoy comenzando a formarme. Os puedo decir, en la corta experiencia que llevo, y lo decía la compañera, se están abordando muchísimos frentes. Las personas que tenemos la suerte de tener trabajo, indudablemente, después de nuestro trabajo, dedicamos un periodo de tiempo a la formación y después a abordar
a las personas que lo necesitan. Entonces creo, bajo mi punto de vista, que no podemos abordar tantos frentes. Sí es verdad que hay un aspecto humano muy importante y es el apoyo moral y el psicológico, que dentro de la medida de cada persona de las que estamos empleando todas las habilidades que tenemos, ¿no? Entonces creemos que tenemos un grupo de apoyo y además el que resuelve las cuestiones más crematísticas, pero todo aquel que está dedicado a ser voluntariado sabe el esfuerzo que a veces tenemos que hacer, y a veces pues el frente pues, tenemos que dirigirlo hacia una línea y otros pues ya llegarán, ¿no? Pero efectivamente lo que sí es verdad que no podemos decaer y pensar que todo lo podemos abarcar. Entonces lo que estamos haciendo lo intentamos en la mejor medida de lo posible. Y se consiguen cosas poco a poco. Bueno, ¿hay alguna palabra más de alguien que se ha ido? ¿Tú querías hablar? Yo quería preguntar una Pregunta. Ya habéis intervenido, habéis contado un poco el tema, ¿no? Si alguien quiere polemizar, que polemice. De todas formas, es por concretar. No, vamos a ver. Sí. Ya has hablado tú, hablaba la compañera. Bueno, vale. Yo soy muy borde, pero es que si no, hay que cortar. Lo siento, pero tiene que ser así. Bueno, yo soy David y como veis por mi acento no soy de por aquí. Y bueno, vengo de Barcelona, donde en un colectivo hemos ocupado también un edificio para montar un centro social bastante parecido a esto. Y la pregunta que quería haceros es, ¿cómo habéis planteado, fuera de las acciones más típico-tópicas de congregar la mayor cantidad de gente posible ante un edificio que esté ocupado, sea por familia o sea directamente por colectivos de gente que está en contra del modelo de vivienda, la defensa de este sitio? Porque sí que puedes conseguir llevar mucha gente, pero las fuerzas policiales pueden atacar con mano muy dura, porque por ejemplo en Girona, en el Bloc Sal, se paró, pero también porque había casi 1 millar de personas ahí. O sea que eso hace mucha fuerza, pero no siempre todos los casos van a poder congregar tal cantidad de gente, porque no podemos estar todos para arriba y para abajo todo el rato. Tenemos otras finalidades, otros motivos. Bueno, mi pregunta es esa: ¿qué otras opciones habéis planteado a nivel de defensa de la vivienda, del local, del espacio? Yo me atrevo con todo, ¿eh? Pedí, si no yo hablo. Yo creo que la primera parte es lo que mencionaba José Ignacio hace un momento. Es decir, es prestigiar la lucha, es saberla poner en la actualidad, que esté en los medios, y casi por ahí conseguir el salvoconducto de ver qué político es el que se va a atrever a echar a esa gente que lo está haciendo también. Es decir, es que haya una legitimidad, que haya unos programas de actividades, que haya una realidad que sea antipático que alguien vaya a desalojarse. Es decir, en primer lugar, construir esa imagen. Y el otro, pues yo pienso que en última instancia lo que hacen falta son las 700 personas. Quizás en Barcelona hagan falta 500 para parar un desalojo. Yo pienso que en Sevilla podían ser menos, y es lo único que lo para. Lo único que para los desalojos son la gente, los vecinos y vecinas en la puerta del edificio. Yo la verdad es que creo que, bueno, algún comentario. Últimamente a lo que estamos acostumbrados, o desde hace tiempo, es que quien ordena el desalojo no es un político sometido a la simpatía de la gente que lo tendrá que votar o no votar al cabo del poco tiempo, sino un poder del Estado que se llama Poder Judicial, que tiene por oposición ganada la plaza y que no está sometido a ninguna simpatía. Y este es un problema, obviamente, con el que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, no confío realmente que haya una oposición física, humana, de gente capaz de impedir un desalojo decidido por derecho por la fuerza pública. Bueno, por derecho sabe a qué me refiero, ¿no? Sí o sí por la fuerza pública.
a no ser que demos un paso cuantitativo que ahora mismo no lo vislumbramos respecto de la capacidad de la ciudadanía para autodefenderse. Partiendo de ahí, por tanto de una visión siempre relativa, quiero comentar una cuestión más. Me parece que un elemento fundamental para defender una ocupación de vivienda es que dentro de esa vivienda haya una vida normal, estable, amable, llevadera. Esto es fundamental. Y eso tiene mucho que ver con trabajo interno de carácter de pedagogía social. Y tiene mucho que ver con condiciones básicas de vida. No puedo dejar este acto sin recordaros que para tener agua, por ejemplo, para tener agua y luz en un bloque ocupado, nosotros lo hemos encontrado con dos tipos de problemas. Uno, a veces la falta de licencia de ocupación. Bien, y digo el segundo. Y el segundo es la ausencia de un título jurídico que pueda acreditar el ocupante ante la compañía suministradora para contratar. Dos cuestiones. Primera, la ausencia de una licencia de ocupación, y a lo mejor estoy metiéndome en algo técnico, pero creo que es práctico. Por ejemplo, como es el caso de la Corral Utopía, la Corral Utopía es verdad que no tiene concedida la licencia de ocupación, pero también es verdad que reúne todos los requisitos urbanísticos y materiales para concederla. Bastaría con que el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía, el Servicio de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía, se tomara el asunto en serio, fuera al ayuntamiento, requiriera los informes que hay al respecto para que dijera, mire usted, si no la tiene como si la tiene, reúne todas las características para la licencia de ocupación y por tanto sus suministros son perfectamente viables. Y eso no lo hace y está pedido. Segunda cuestión, para contratar el agua en concreto, el reglamento de suministro de agua vigente en Andalucía, que es competencia de la Junta de Andalucía, incluye el requisito de que el contratante tenga un título legítimo de uso de la vivienda. Requisito absolutamente absurdo.